No os dejéis sacudir por las amenazas, porque llegará el tiempo en que todo lo que está oculto será revelado, y todos los secretos quedarán expuestos. Lo que os digo en la oscuridad, anunciadlo a la luz del día. Lo que susurro en vuestros oídos, proclamadlo desde las azoteas. La tercera profecía de Fátima es una de las predicciones más misteriosas relacionadas con la Iglesia, y desde hace tiempo se espera el momento adecuado para revelar el secreto de Nuestra Señora. Los guardianes de este secreto insistieron en que aún no había llegado el momento de la revelación, y no fue hasta el año 2000 que el Papa Juan Pablo II abrió el libro y reveló su contenido. El Papa explicó que estos secretos mencionan el infierno, las dos guerras mundiales, la persecución que sufrieron los cristianos en el siglo XX y el regreso del comunismo, dominando el mundo. Pero, ¿cuán precisas son las profecías de Nuestra Señora de Fátima? ¿Por qué dicen que 2024 es el año en el que todo se hace realidad? Quizás uno de estos secretos revele algo sorprendente sobre México. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque cada detalle de la tercera profecía de Fátima, a punto de ser revelada, te sorprenderá y nos embarcaremos juntos en una fascinante historia sobre Nuestra Señora de Fátima, título que recibe la Virgen María por sus apariciones a 3 humildes pastores en Fátima, Portugal, durante las turbulencias de la Primera Guerra Mundial. Ella instruyó a estos niños a rezar el rosario diariamente, pidiendo la paz. Así, mes tras mes, durante 6 meses, María se apareció a Lucia, Jacinta y Francisco. En octubre de 1930, el obispo de Leiria declaró que estas visiones eran dignas de fe y la Iglesia Católica las reconoció como verdaderas. Hoy en día, Fátima es uno de los santuarios marianos más sagrados del mundo y atrae a alrededor de 6 millones de peregrinos al año. Estas visitas se intensifican el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición, y también el 13 de octubre, cuando los fieles reciben bendiciones especiales y rezan por curaciones e intenciones particulares. Retrocedamos en el tiempo hasta 1917. La Virgen María se apareció a 3 niños en Portugal, acompañada de los hermanos Jacinta y Francisco Marto, quienes se convirtieron en mensajeros de profundos secretos. A medida que se difundió la noticia de las apariciones, muchos buscaron pruebas tangibles, y fue durante la última aparición, en octubre de 1917, que María hizo bailar al sol en el cielo, un espectáculo extraordinario presenciado y reportado en los periódicos. No son solo estos acontecimientos sobrenaturales los que capturan la imaginación, sino también los secretos confiados a Lucía por Nuestra Señora, revelados a lo largo de las visitas, que siguen intrigando. Desafortunadamente, la pandemia de gripe española se llevó a los jóvenes Francisco y Jacinta, pero Lucia se convirtió en monja carmelita, vivió hasta los 97 años y falleció en 2005. La historia de Fátima es un viaje de fe, misterio y milagros que continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. El mensaje de paz y penitencia de Nuestra Señora resuena hasta el día de hoy, invitándonos a reflexionar y orar por la paz mundial. Por lo tanto, no dejes de seguir los siguientes vídeos, donde exploraremos más a fondo las profecías de Fátima y los misterios que permanecen ocultos. Únase a nosotros para descubrir más sobre estos extraordinarios eventos. 23 años después de las apariciones, Lucia dos Santos, bajo la orden del obispo local de Fátima, recibió el encargo de registrar los secretos que Nuestra Señora les confiaba. Rápidamente anotó los 2 primeros secretos, pero dudó antes de escribir el tercero. Solo por obediencia al obispo, Lucia finalmente anotó el tercer secreto y lo selló en un sobre, con la instrucción de que solo fuera abierto en 1960, cuando se creía que el mundo estaría más preparado para comprenderlo, y en 2000. Francisco y Jacinta Marto fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en los niños no mártires más jóvenes en ser reconocidos por la Iglesia Católica Romana. Este evento coincidió con el centenario de las apariciones de Fátima, y posteriormente, en 2017, los hermanos fueron canonizados por el Papa Francisco. Durante una serie de 6 apariciones, Nuestra Señora de Fátima confió a los 3 niños 3 secretos o visiones, conocidos como los 3 secretos de Fátima. El primer secreto fue una aterradora visión del infierno. Lucia relató que la Virgen María les mostró cómo era el infierno, con todo el sufrimiento de las almas que allí se encontraban. Aunque la visión duró solo un instante,
fue casi insoportable para los niños, lo que fortaleció su fe en la promesa de María de guiar a sus devotos a Cristo, de salvar las almas de aquella visión eterna y profética, la Primera Guerra Mundial, que se desarrollaba durante. Las apariciones llegarían a su fin, pero comenzaría una nueva guerra mundial durante el papado de Pío XI, a menos que la humanidad dejara de ofender a Dios y Rusia se convirtiera. Nuestra Señora pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón, y como estaba previsto, en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, confirmando la profecía. Estos secretos no son solo visiones lejanas. Están llamados a la acción y a una vida de fe y devoción. Nuestra Señora de Fátima nos advierte sobre los peligros que enfrentamos y nos guía con sus mensajes de esperanza y penitencia. Estén atentos para más revelaciones sobre estas poderosas profecías y lo que significan para nosotros hoy. Y ahora llegamos al enigmático y fascinante tercer secreto de Fátima. Sor Lucía, guardiana de este secreto, se resistió a compartirlo, pero por orden del obispo de Leiria acabó escribiéndolo, y el documento permaneció sellado hasta el año 2000. Solo con la beatificación de Francisco y Jacinta Marto se hizo realidad. El tercer secreto fue revelado al mundo. Ese día, Lucía registró la tercera parte del secreto revelado originalmente el 13 de julio de 1917. Por obediencia a Dios y por orden del obispo de Leiria, y con la intercesión de la Santa Madre, tuvo una visión aterradora y profundamente simbólica. Vio a la izquierda de Nuestra Señora, y un poco más arriba, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Las llamas parecían capaces de incendiar el mundo, pero se apagaron cuando tocaron el esplendor que emanaba de la mano derecha de Nuestra Señora. El ángel, con voz potente, gritó: penitencia, penitencia, penitencia. Los niños vieron entonces una luz inmensa, que era Dios, algo así como el reflejo de las personas en un espejo, cuando un obispo vestido de blanco, que Lucía creía que era el Santo Padre, subió una montaña empinada acompañado de otros obispos, sacerdotes, religiosos y monjas. En lo alto de la montaña, se alzaba una inmensa cruz hecha de troncos rústicos, similares a los de un alcornoque con corteza. Antes de llegar a la cumbre, el Santo Padre atravesó una gran ciudad en ruinas, caminando con paso vacilante, consumido por el dolor y la tristeza, mientras rezaba por las almas de los cuerpos que encontraba en el camino. Esta visión no es solo una imagen lejana, sino un mensaje urgente y poderoso para todos nosotros. Es un llamado a la introspección y la penitencia, un recordatorio de que incluso en medio de la destrucción y el sufrimiento, siempre hay esperanza y redención. Quédate con nosotros para más revelaciones y juntos desentrañemos el profundo significado de este misterio que continúa reverberando en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. No te pierdas los próximos vídeos, donde profundizaremos aún más en las profecías de Fátima y lo que significan para nuestro camino de fe hoy. Cuando llegamos a la cima de la montaña, arrodillados al pie de la inmensa cruz, el Santo Padre fue asesinado por un grupo de soldados que dispararon balas y flechas en medio de un escenario de tragedia. Uno a uno, también sucumbieron otros obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de diferentes clases y cargos. Bajo los brazos de la cruz, dos ángeles con aspersores de cristal en sus manos recogían la sangre de los mártires, usándola para rociar las almas que se volvían a Dios. Inicialmente, muchos creyeron que este secreto estaba relacionado con el atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Sin embargo, esta asociación ha sido cuestionada, ya que el Papa sobrevivió al ataque, mientras que en la visión, el obispo vestido de blanco fue asesinado. Esto ha llevado a algunos a sugerir que la visión podría predecir un evento futuro. Cuando finalmente se reveló el texto del tercer secreto, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, quien luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI, aclaró que el propósito de la visión no era presentar una película de un futuro fijo e inevitable, sino movilizar fuerzas para actuar en la dirección correcta, evitando interpretaciones fatalistas. El secreto no predestinaba a los videntes a actuar de manera obligatoria o libre, como sugieren algunas teorías. En cambio, la visión abordó los peligros que enfrentamos y cómo podemos salvarnos de ellos.
Este llamado a la acción y la reflexión resuena profundamente y nos recuerda que incluso frente a la adversidad, siempre hay esperanza. Los mensajes celestiales de Nuestra Señora de Fátima, revelados a 3 humildes pastorcitos, nos prepararon para la sexta y más impactante aparición. Comencemos por el comienzo de esta extraordinaria historia. En la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, María pidió a los niños que regresaran el día 13 de cada mes durante 6 meses, advirtiéndoles que afrontarían un gran sufrimiento, pero les aseguró que llegarían al cielo. María también les pidió rezar el rosario diariamente para traer la paz al mundo, un llamado a la oración y a la fe en tiempos de turbulencia. En la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, María pidió que se añadiera una oración especial al final de cada decena del rosario. Los niños, de corazón puro y llenos de esperanza, pidieron ser llevados al cielo. María respondió que pronto se llevaría a Jacinta y Francisco, pero que Lucia debía quedarse para difundir el mensaje divino. La tercera aparición, el 13 de julio de 1917, estuvo marcada por una terrible visión del infierno. María reveló que Dios deseaba una gran devoción al Inmaculado Corazón de María para salvar a las almas del infierno. También profetizó la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los fieles en Rusia, advirtiendo que sin la oración y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, la salvación país difundiría sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. En la cuarta aparición, el 19 de agosto de 1917, el administrador local impidió a los niños conocer a María y los arrestó. 6 días después, María se les apareció en un prado, pidiéndoles que oraran mucho y hicieran sacrificios por los pecadores, ya que muchas almas estaban siendo condenadas al infierno por falta de alguien que orara por ellas. Durante la quinta aparición, el 13 de septiembre de 1917, una multitud se reunió y fue testigo de cómo pétalos de rosas blancas caían del cielo y desaparecían misteriosamente. Lucía pidió a Nuestra Señora de Fátima que sanara a los enfermos, y María respondió que algunos serían curados, mientras que otros no, por falta de confianza en el Señor. Estas apariciones no son solo relatos del pasado, sino que continúan resonando los corazones de los fieles de todo el mundo, inspirando fe, oración y devoción. Quédese con nosotros mientras exploramos más sobre la sexta aparición y la revelación de secretos que continúan intrigando e inspirando a millones de personas. No te pierdas los próximos vídeos y sigue cada detalle de estos mensajes celestiales. Prepárese para un viaje cautivador e inspirador mientras nos adentramos en la sexta y memorable aparición de Nuestra Señora de Fátima, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Imagínese en medio de una multitud de 70 a 100.000 personas, todas presenciando el extraordinario milagro del sol, visible hasta 16 kilómetros de distancia. Entre los presentes, los periodistas seculares quedaron asombrados, informando sobre fenómenos inexplicables que desafiaban la lógica y la ciencia. En este día histórico, María se reveló como la Señora del Rosario, transmitiendo un mensaje poderoso. Las personas deben corregir sus vidas, pedir perdón por sus pecados y dejar de ofender a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Las palabras de María resuenan profundamente, reflejando la urgencia de la transformación espiritual. Ahora, quizás te preguntes por qué Nuestra Señora eligió manifestarse a 3 niños pastores, Lucia, Francisco y Jacinta, en lugar de a adultos influyentes. Esto no fue por casualidad. La elección de estos 3 niños por parte de Nuestra Señora de Fátima fue intencionada. La vida de estos pastorcitos es una historia de gracia y de misericordia, donde la paradójica fuerza de la salvación y la infinita desproporción entre la historia de los poderosos y orgullosos y la historia de los humildes que, en su sencillez, son invitados por Dios a ser agentes de transformación de la humanidad y como videntes de la divina misericordia, Lucia, Francisco y Jacinta se convirtieron en mensajeros de una verdad mayor a través de sus vidas sencillas y llenas de fe. Su humildad y pureza de corazón permitieron que el mensaje de Fátima fuera recibido con poder transformador. La historia de estos niños es un testimonio del poder de la fe, la oración y el arrepentimiento. Al reflexionar sobre estas apariciones y los milagros que las acompañaron, recordamos el llamado universal a la conversión y la santidad. El mensaje de Fátima continúa inspirando a millones de personas,
invitándonos a vivir nuestra fe más intensamente y a buscar la misericordia de Dios. Las revelaciones espirituales pueden ser solo el comienzo de tu camino. Estos jóvenes fueron elegidos para ser portadores del amor divino, reflejando en cada gesto la misericordia de Dios. Sus vidas se convirtieron en un reflejo de esa luz celestial, que es Dios mismo. Imagínese a la sombra de una encina, donde la Señora del Rosario se apareció a estos pastores, iluminando sus almas y transformándolas en faros de fe. Nacidos a principios del siglo XX, en Aljustrel, un pequeño pueblo de la parroquia de Fátima. Francisco, Jacinta y su prima Lucia crecieron en un ambiente modesto, rodeados de vastos horizontes e imponentes montañas. Sin saber leer ni escribir y con conocimientos limitados sobre el mundo, estos niños recibieron una educación cristiana sencilla pero profunda, basada en la devoción y la fe. Lucia, la mayor, fue quien introdujo la fe a sus primas, compartiendo con ellas lo poco que sabía. La vida familiar, aunque humilde, fue rica en ejemplos de fe vivida, marcada por la honestidad, el respeto a todos y la caridad hacia los demás. Necesidad. Lucía, siempre sensible al amor de Dios, sintió un profundo deseo de verse envuelta en el abrazo divino, anhelo espiritual que guiaría toda su vida. Encontró a Dios en la naturaleza, quedando encantada con el amanecer y el atardecer, que veía como una vela divina encendida en el horizonte. Jacinta, a su vez, tenía un cariño especial a la luna, a la que llamaba cirio de Nuestra Señora, por su suave luz que no dañaba los ojos. Estos tres pastores, unidos por una fe sencilla y poderosa, se convirtieron en mensajeros de la misericordia divina. El profundo vínculo entre ellas, especialmente el cariño que Jacinta tenía por Lucia, sirvió de base sólida para la misión que les fue confiada. Cada uno, a su manera, reflejó la grandeza del amor de Dios, ya sea a través de la contemplación silenciosa de Francisco, la devoción ferviente de Jacinta o el liderazgo espiritual de Lucia. Estos niños desconocidos y humildes fueron elegidos para una gran misión: llevar el mensaje de Dios al mundo, y Fátima se convirtió en una llamada a la conversión, la oración y la penitencia. Sus vidas aparentemente ordinarias fueron transformadas por la luz divina, convirtiéndose en un testimonio vivo de que Dios elige a los pequeños y humildes para realizar grandes obras. Prepárate para sumergirte más profundamente en esta increíble historia de fe, esperanza y amor. No olvides suscribirte al canal y compartir en los comentarios lo que piensas sobre este apasionante viaje espiritual, que tu propia transformación puede comenzar ahora. Imagínese a un joven pastor caminando entre sus ovejas, acogiéndolas con cariño. Los hijos de Fátima vivieron con una intensidad única, dedicando todo su amor a Dios de manera pura y sincera. Fue una tarde de primavera de 1916, después de una sencilla oración, que estos pastorcitos vivieron una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Sobre los árboles apareció una luz más blanca que la nieve, tomando la forma de un joven traslúcido como el cristal bajo la luz del sol. Nada podía prepararlos para lo que estaban viendo. Este ángel, portador de la paz de Dios, vino para iniciarlos en una escuela de espiritualidad y oración que se convertiría en el fundamento de sus vidas. Completamente absorbidos por la contemplación de esa luz divina, Francisco, Jacinta y Lucia quedaron envueltos en un ambiente intenso, marcado por la presencia de gente perpleja y asombrada. En 1916, los primos recibieron 3 visitas que transformaron sus vidas. Con cada encuentro, el amor divino se reveló más profundamente, tocando a los niños y despertando en ellos una comprensión clara y profunda del amor de Dios, que anhela ser amado. Con corazones atentos y humildes, fueron llamados a una misión de misericordia, con la invitación a servir a la Santísima Trinidad y a Cristo en la reconciliación de todos, comprendiendo la inmensidad del sacrificio de Cristo y el don de su sangre derramada por amor a la humanidad. Los pequeños pastores fueron llevados por un deseo profundo y valiente de transformar sus vidas en ofrenda al Creador. Este llamado se intensificó cuando, el 13 de mayo de 1917, el sol apareció más brillante, señalando una nueva fase en sus viajes espirituales. A lo largo de los meses, sus humildes vidas fueron transformadas por la luz divina que contemplaron en cada encuentro con María, en un profundo camino de espiritualidad y amor incondicional. La historia de los pastorcitos de Fátima es una narración de fe, gracia y misericordia.
Es un viaje que nos enseña que son los humildes y puros de corazón los que realizan grandes obras, una historia que nos inspira en su sencillez y nos invita a abrir nuestro corazón al amor divino, siguiendo el ejemplo de estos extraordinarios niños y reflexionar juntos y compartir nuestros pensamientos mientras exploramos este emocionante viaje de fe. Imaginemos un mundo donde el suelo que pisamos se entrelaza con la realidad divina, donde nos encontramos con tres sencillos niños, Lucia, Francisco y Jacinta, llamados a un momento trascendental y extraordinario. Dispuestos a ofrecer su vida para soportar el sufrimiento y reparar los pecados de la humanidad, los pastorcillos comprenden que, en la historia de la humanidad, hay dramas y misericordias entrelazados. La luz divina desborda alegría llevándolos a una profunda comunión con Dios y transformándolos en discípulos de la alegría divina. En medio de un silencio que fortalece la fe, el Papa Francisco hizo una sorprendente revelación sobre el tercer secreto de Fátima, sacando a la luz todos los detalles sobre un oscuro enigma que durante mucho tiempo se cierne sobre la Iglesia Católica, generando innumerables teorías y debates a lo largo de los años. Desde el principio, los misterios han tenido el poder de cautivar tanto la imaginación como la fe de las personas. Entre estos enigmas, el tercer secreto de Fátima sigue siendo uno de los más intrigantes, un secreto que la Iglesia Católica ha guardado celosamente durante décadas. Pero, ¿y si este secreto, tan cuidadosamente conservado, contuviera una predicción de acontecimientos de gran impacto, tal vez incluso catastróficos para naciones como México? Esta posibilidad ha sido motivo de especulación y miedo, pero hasta el día de hoy el mundo no sabe la verdad completa. Sin embargo, esa espera puede estar a punto de terminar. Una nueva revelación hecha por el Papa Francisco está a punto de disipar todas las dudas y revelar lo que realmente contiene el tercer secreto de Fátima. Imagine el impacto de esta revelación. La profecía contenida en este secreto podría ocultar guías o advertencias cruciales que podrían alterar el curso de la historia humana. Y ahora, el Papa Francisco ha sacado a la luz este misterio, que durante generaciones fue un enigma. Prepárate para un viaje que desentraña los misterios del tiempo, ahondando en las profundidades de los acontecimientos que dieron forma al mundo. En 1917, en la tranquila región de Fátima, Portugal, tres jóvenes pastores, Lucia Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, presenciaron visiones que sobrepasaban la comprensión humana. Afirmaron haberse encontrado con la Virgen María en 6 ocasiones únicas entre los meses de mayo y octubre de ese año. Estas apariciones no fueron meras manifestaciones efímeras, sino acontecimientos cargados de significado y graves advertencias. A lo largo de estas 6 visiones, los niños recibieron secretos y revelaciones que abordaban cuestiones de tremenda importancia, desde premoniciones de conflictos armados hasta la urgente necesidad de regresar a Dios para evitar desastres de inmensas proporciones globales. Cada encuentro estuvo marcado por un mensaje distinto, que culminó con la promesa de un milagro que pasaría a la historia como el milagro del Sol, ocurrido en octubre de ese año. Este fenómeno celestial fue presenciado por miles de personas, consolidando la veracidad de las visiones de los niños ante los ojos del mundo. Para quienes buscan comprender la esencia y profundidad del tercer secreto de Fátima, es fundamental reconocer la íntima conexión entre estos. Las apariciones y las revelaciones dieron lugar a revelaciones de profundo impacto tanto en la teología como en la sociedad. Los mensajes de Fátima, iniciados hace más de un siglo, siguen resonando como un llamado a la oración, la penitencia y la conversión. La presencia constante de María y su amor maternal por toda la humanidad no permiten que el velo del tiempo oscurezca la luz de estos mensajes. Únase a nosotros en este viaje para explorar el legado de Fátima y descubra cómo estas apariciones y secretos pueden transformar su vida y su visión del mundo. Presta atención a cada detalle, porque lo que aprendas aquí podría ser la clave para desbloquear los misterios que aún rodean nuestro futuro. Mantenga la mente abierta y esté dispuesta a dejarse guiar en un viaje de fe y descubrimiento. Suscríbete a nuestro canal y prepárate para una serie de vídeos que desafiarán tu comprensión y te harán cuestionar lo que realmente sabes sobre el tercer secreto de Fátima, uno de los aspectos más enigmáticos de la historia de la humanidad. Una maraña que se ha tejido durante más de un siglo y que sigue influyendo en los corazones y las mentes de todo el mundo. En 1917, en el pueblo de Fátima, en Portugal, 3 niños pastores vivieron encuentros que iban más allá de la sencillez de su vida.
rural y que siguen resonando en las creencias y prácticas de millones de personas. Las apariciones de la Virgen María, esposa de Jesús, ocurridas a lo largo de ese año, dejaron una profunda huella en la fe católica. El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora reveló visiones y profecías que llegaron a ser conocidas como los secretos de Fátima. Este fue un momento crucial que desencadenó una serie de eventos que moldearon las percepciones y acciones de muchas personas en todo el mundo. Los secretos compartidos en Fátima consistieron en 3 partes distintas, cada una de las cuales contenía un poderoso mensaje y una advertencia para el mundo. La primera parte fue una revelación impactante, una visión del infierno que ilustraba las consecuencias eternas del pecado. La segunda parte enfatizó la necesidad de la conversión y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, advirtiendo sobre las adversidades que podrían surgir si el mundo ignorara este llamado, incluida la predicción de una Segunda Guerra Mundial. El tercer secreto, mantenido en secreto durante décadas, finalmente fue revelado y mostró una visión que muchos interpretaron como la persecución de la Iglesia y sus líderes a lo largo del siglo XX. Estas revelaciones no solo impactaron la vida espiritual de innumerables católicos, sino que también provocaron debate. Reflexiones sobre el papel de la fe en tiempos de crisis. La revelación de secretos fortaleció la conexión entre los fieles y los valores centrales del catolicismo: esperanza, penitencia y conversión. No dejéis que el velo del tiempo apague la luz de estos mensajes. Acompáñanos en este día de exploración y reflexión y descubre la esencia del encuentro que marcó un nuevo capítulo en la historia de la fe, donde la figura de la Virgen María se destacó como símbolo de cuidado e intercesión maternal, reafirmando su presencia duradera en cultura católica contemporánea. Los secretos de Fátima, revelados por Sor Lucía, han sido fuente de profunda veneración y curiosidad tanto dentro como fuera de la Iglesia católica. Los 2 primeros secretos, revelados en 1941, tienen un profundo peso espiritual e histórico. El primer secreto revela las consecuencias eternas de las elecciones humanas, mientras que el segundo hace referencia directa a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, además de presagiar el surgimiento de un segundo gran conflicto si la humanidad no se arrepiente y regresa a Dios. El tercer secreto, envuelto en un misterio durante décadas, ha generado innumerables especulaciones y teorías. Solo en el año 2000 el Papa Juan Pablo II decidió publicar su contenido, que describe la visión de un obispo vestido de blanco, a menudo interpretado como el propio Papa, siendo asesinado por soldados mientras visitaba una ciudad en ruinas. Esta parte del secreto es ampliamente vista como una representación de las persecuciones sufridas por los cristianos, especialmente durante el siglo XX, incluido el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el 31 de mayo de 1981, que muchos creen que fue profetizado por esta visión. Más allá de simples profecías, son un reflejo de los conflictos y esperanzas que marcaron el siglo XX. A través de estos misterios, la fe cristiana muestra su resistencia, su batalla contra las tinieblas y la necesidad de una constante purificación. Estos secretos no solo abordan acontecimientos históricos y espirituales de gran relevancia, sino que también reflejan los desafíos y adversidades que enfrentó la fe cristiana a lo largo del siglo XX, sirviendo como recordatorios de las continuas luchas contra el mal y la constante necesidad de renovación espiritual y moral dentro de la sociedad. La aprobación oficial de la Iglesia es un proceso riguroso que implica analizar meticulosamente la evidencia y determinar si los mensajes son consistentes con la doctrina católica, asegurando que promuevan la fe y la moral cristianas. Víctor y Edith Turner, convertidos al catolicismo en 1958, dedicaron una parte importante de sus investigaciones al estudio de estos fenómenos. Observaron el surgimiento y la evolución de cultos relacionados con las apariciones marianas, destacando cómo estos cultos a menudo reflejaban las tensiones y aspiraciones de las comunidades locales. En su análisis, los Turner enfatizaron que estos cultos no solo sirven como expresiones de devoción religiosa sino también como canales para comunicar preocupaciones sociales, unir a las personas en torno a causas comunes y ofrecer una respuesta cultural y espiritual a las crisis. La perspectiva de los Turner sobre las apariciones marianas revela la complejidad de estos eventos como fenómenos tanto religiosos como sociales, indicando cómo pueden entenderse en múltiples capas de significado e impacto en las comunidades que los experimentan. Las apariciones marianas de Fátima,
así como muchos otros fenómenos similares, suelen analizarse desde esta perspectiva multifacética. Desde diversas perspectivas, incluidas las socioculturales, algunos estudiosos sostienen que estas apariciones pueden interpretarse como una respuesta de los grupos marginados y de la clase media-baja, ofreciéndoles una voz y un símbolo de esperanza en medio de un mundo cambiante. Este contexto no permite que el velo del tiempo oscurezca la luz de estos mensajes. Te invito a unirte a nosotros en este viaje de exploración y reflexión suscribiéndote a nuestro canal y preparándote para una serie de vídeos que desafiarán tu comprensión y te harán cuestionar lo que realmente sabes sobre los secretos de Fátima con sus mensajes de esperanza, penitencia y conversión. Resuena particularmente en aquellos que se han sentido desarraigados o amenazados por las nuevas realidades económicas y sociales.